Como todos los domingos por la tarde, el pastor había abordado su bote para ir a la pequeña iglesia que había dirigido durante 8 años y predicar en el culto de adoración de ese fin de semana. Al llegar, se inclinó para amarrar su bote en el muelle y en ese momento 2 hombres se le acercaron y le exigieron ser llevados al otro lado del río. Los hombres no eran completamente desconocidos para el pastor. Estos eran conocidos por la violencia de sus palabras y por su comportamiento cruel, y formaban parte de grupos armados ilegales que desde hace algún tiempo estaban tratando de recuperar el control de la zona que pastoreaba este hombre. A plena luz del día y frente a los vecinos, los hombres a quienes el pastor se negó a llevar al otro lado del río le quitaron la vida de 2 disparos. Según se informa, los pistoleros se marcharon lentamente, sintiéndose intocables. Habían asesinado a un pastor que se interponía en su camino. Según la hija del pastor, el asesinato de su padre fue premeditado y fue llevado a cabo para impedir el avance del evangelio, puesto que la influencia de este pastor había ayudado a disminuir las actividades ilegales en la zona. Además, fue asesinado, dice su hija, para contrarrestar el número creciente de personas que estaban empezando a ir a la iglesia y su oposición a los grupos armados. Esa misma tarde, la esposa del pastor, por 25 años, junto con sus hijos, sus nietos, retiraron el cuerpo de su esposo y luego tuvieron que irse a un pueblo cercano para refugiarse. Esto no pasó en el África, esto no pasó en Asia, esto ocurrió en Caucasia en el año 2018. Y esta es solo una historia de muchas. En una lista de los 50 países en donde es más difícil seguir a Jesús, en la que el puesto número 1 es el peor y lo ocupa Corea del Norte, para el año 2021, Colombia se ubicó en el puesto número 30, siendo Antioquia uno de los departamentos con los más altos niveles de persecución en Colombia. Antioquia. La pregunta que surge en medio de este panorama es: ¿se ha olvidado Dios de su pueblo? ¿Está la iglesia desamparada? El libro de Apocalipsis nos ofrece una respuesta esperanzadora y consoladora a estas preguntas. Acompáñenme por favor a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Este versículo expresa de forma gloriosa y completa el tema del libro de Apocalipsis. La gran victoria de Cristo y su iglesia sobre Satanás y sus secuaces. La gran victoria de Cristo y su iglesia sobre Satanás y sus secuaces. Y es precisamente por eso que he titulado este sermón La victoria del Cordero. Veremos pues en primer lugar los enemigos del Cordero. En segundo lugar veremos la majestad del Cordero. Y por último veremos el pueblo del Cordero. Los enemigos, la majestad y el pueblo del Cordero. Y para contextualizarnos un poco en nuestro texto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, nos dice que Dios le da a Jesucristo la revelación de las cosas que deben suceder pronto. Y Jesús, a su vez, la envía por medio de su ángel a su siervo Juan. Para ese momento, Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y dice que por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Desde allí se dirige a las 7 iglesias en la provincia romana de Asia, ubicada en lo que se conoce hoy en día como Turquía. La pregunta es si había más iglesias cristianas en otras ciudades de Asia, ¿por qué se dirige solamente a estas 7 iglesias? Pues bien, el número 7 simboliza la idea de algo completo o perfecto. Así que realmente el apóstol Juan se está dirigiendo a todos los creyentes en todos los lugares y a lo largo de todos los siglos. Sus advertencias, sus exhortaciones y sus consolaciones están destinadas a la iglesia universal, a la iglesia entera, de manera que el mensaje de Apocalipsis es para todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. La audiencia original de Juan, por su parte, se encontraba viviendo una terrible y cruenta persecución a manos del emperador romano Domiciano, quien demandaba adoración y honores divinos so pena de muerte. De hecho, cuando las personas se dirigían a este emperador, en discursos o por escrito, debían comenzar con la frase Señor y Dios. Incluso alguna vez algunos de los espectadores de los juegos romanos que abuchearon al equipo de Domiciano fueron ejecutados por blasfemia contra Dios. Es por tales circunstancias que el libro de Apocalipsis constituye la respuesta de Dios a las oraciones y a las lágrimas de los cristianos severamente perseguidos en las ciudades de Asia Menor. No obstante, la aflicción a la que fue sometida la iglesia en los días del apóstol Juan es característica de la amarga persecución que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán a manos de este mundo. Juan Calvino, con respecto a esto, dijo: aquellos que quieren escaparse de las persecuciones necesariamente tienen que renunciar a Cristo, porque Satanás, que es el eterno enemigo de Cristo, jamás dejará en paz a ninguno durante toda su vida, y siempre habrá hombres perversos que serán espinas en nuestro camino. El libro de Apocalipsis, pues, pretende consolar
a la iglesia de Jesucristo en momentos de terrible angustia. El libro de Apocalipsis no pretende confundir a los creyentes. Por supuesto, se vale de un género literario que es particular, el cual está lleno de símbolos y figuras que pretenden solamente hacer más memorable, más impactante su mensaje. Pero las visiones del apóstol Juan no son palabras desordenadas. Al contrario, su mensaje es inspirado por el Espíritu Santo y los creyentes deben tener oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto en mente, pasemos a considerar nuestro primer encabezado: los enemigos del Cordero. Dice nuestro texto: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El apóstol Juan nos sitúa frente a un campo de batalla en el que, de acuerdo con el contexto de nuestro pasaje, se enfrentarán. En el versículo 1 vemos la gran ramera, quien es llamada también Babilonia la Grande en el versículo 5, la bestia escarlata sobre la cual está sentada la mujer, y es la misma que en el capítulo 13 se nos dice que recibió su autoridad de Satanás para ser instrumento suyo en la guerra contra los santos. En el versículo 10 vemos 7 reyes y en el versículo 12 vemos los 10 reyes. Todos estos, dirigidos por Satanás, pelearán contra uno solo: el Cordero. Estos enemigos del Cordero y de los que están con él, es decir, los llamados y elegidos y fieles, dice que tienen un mismo propósito y es oponérseles. Y para lograrlo, dice Juan, que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. De acuerdo con las Escrituras, este Cordero del que nos habla el apóstol Juan es el mismo que Isaías 53 dice que fue llevado al matadero, el mismo de quien Juan el Bautista al verlo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Pero este conflicto entre Satanás y Cristo y los suyos no comienza en Apocalipsis, empieza en Génesis. De ahí la importancia de entender el libro de Apocalipsis a la luz de toda la Biblia y no aislado de ella, ya que la Escritura misma nos da la luz que necesitamos para poder iluminar cada símbolo y cada figura que encontramos en este libro. Génesis capítulo 3 nos narra la historia de la serpiente, la cual el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12 identifica como Satanás, quien engaña primero a Eva, quien posteriormente induce a Adán, su marido, a desobedecer de la misma manera, comiendo así ambos del fruto prohibido. Es justo ahí cuando Dios pronuncia su sentencia contra la serpiente y le da al hombre la más hermosa e invaluable promesa: la simiente de la mujer, la cual dice que herirá mortalmente la cabeza de la serpiente. A partir de ese momento comenzará la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dicho esto, pasemos brevemente y de forma muy general a considerar cada uno de los enemigos del Cordero y de su pueblo liderados por Satanás. El capítulo 17 comienza hablándonos acerca de la gran ramera o Babilonia la Grande. Y para poder interpretar correctamente este símbolo, el significado de esta figura, debemos tomar en cuenta el nombre, Babilonia. En el capítulo 10 de Génesis se nos cuenta que la descendencia de los hijos de Noé, luego de que éste bendijera a Sem y a Jafet y maldijera a Cam por su pecado contra él, tuvieron hijos.
Por la línea de Cam vino Cus, quien a su vez engendró a Nimrod. El nombre Nimrod significa rebelde o nos sublevaremos, y apunta a un tipo de violenta resistencia contra Dios. Luego se nos dice que Nimrod fundó a Babel, la cual desde el tiempo de Nimrod en adelante ha sido el símbolo del poder del mundo en su hostilidad contra Dios. De hecho, podemos ver en el capítulo 11 de Génesis, que es la historia de la Torre de Babel, sus primeros frutos de soberbia y rebelión. Mucho después, Babilonia se convertiría en un poderoso imperio, siendo Nabucodonosor uno de sus monarcas más representativos y quien llevó al cautiverio al pueblo judío. Así que tal símbolo era claro para la audiencia original de Juan, y además sabían que no debían interpretarlo literalmente, ya que para entonces, como mediados de los 90 después de Cristo aproximadamente, Babilonia ya estaba completamente destruida y despoblada. Por tal razón, esta gran ramera los llevaba a pensar en la antigua Babilonia, loca de placer, arrogante y presuntuosa. En otras palabras, el símbolo significa el mundo como centro de industria, comercio, arte, cultura, moda, el cual, por medio de todas estas cosas, busca atraer, seducir a los creyentes para así distraerlos de Dios. Simboliza los lujos y los vicios de este mundo. Es el mundo como centro de la fascinación, como la personificación de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por otra parte, Juan nos dice también que esta mujer está sentada sobre muchas aguas, las cuales luego él explica en el versículo 15, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, oleadas de humanidad bajo su control. Pero no satisfecha con lo que ya controla e incapaz de engañar a los elegidos de Dios, los atormenta y los mata para luego embriagarse con la sangre de los santos y mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice el apóstol Juan, quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer seductora y mentirosa ha estado al servicio de Satanás no solo en la época del apóstol Juan, sino desde el momento mismo de la caída en el Edén y hasta nuestros días. Babilonia, vista así, es entonces la Babilonia pasada, presente y futura. Su forma cambia, pero su esencia permanece igual. Juan nos habla también en el versículo 3 del mismo capítulo 17 de la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre la cual está sentada la gran ramera. Esta bestia, como dije anteriormente, es la misma que en el capítulo 13 se nos dice que sube del mar y recibe de Satanás su poder y su trono y grande autoridad, de manera que viene a ser el principal representante de Satanás en la persecución del pueblo de Dios. Este espíritu de persecución se manifiesta por medio de los gobiernos de este mundo
y especialmente por medio de los grandes y sucesivos imperios mundiales. La bestia, pues, es todo el movimiento anticristiano a lo largo de toda la historia, personificado en diferentes individuos, instituciones y reinos terrenales que se oponen a Dios y persiguen a su pueblo. Y esto es evidente por las palabras del ángel en los versículos 10 y 12 del mismo capítulo 17, cuando dice las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes y que los 10 cuernos son 10 reyes. Y esto no se trata de una redundancia, se trata de un énfasis para mostrarnos cómo Satanás utiliza los poderes humanos para llevar a cabo sus planes, y para tal fin ellos se valdrán del arte, la educación, el comercio, el gobierno, todo lo que les sea útil para alcanzar los propósitos de Satanás. Estos reyes desean su propia grandeza en oposición a Cristo y tienen un solo propósito: ayudar a la bestia en su conflicto contra el Cordero y su iglesia. Sin embargo, nos dice el versículo 12 que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, es decir, reciben su autoridad no de la bestia, sino de Dios, ya que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, Dios sigue siendo el soberano. Además, cuando nos dice que recibirán autoridad por una hora, no debemos entenderlo como 60 minutos literales, sino como un espacio muy breve de tiempo. En este punto es muy importante que evitemos caer en el error de tratar de adivinar quiénes son estos reyes y qué países gobiernan, ya que el texto no nos dice nada al respecto. El propósito de Juan simplemente es mostrarnos cómo los diferentes poderes anticristianos se unen para pelear contra el Cordero y contra su pueblo. Su interés no es el cuándo, no es el dónde. Él omite detalles, nos da un cuadro general solamente. Así que, al igual que la gran ramera, la bestia es también del pasado, del presente y del futuro. Y esta es, sin lugar a dudas, una imagen desoladora y oscura. Son enemigos poderosos. Juan le está diciendo tanto a su audiencia original como a nosotros hoy que en medio de esta guerra espiritual padeceremos a manos de este sistema anticristiano, que sufriremos persecución, escarnio, destierro e incluso martirio por causa de la fe en Jesucristo. No obstante, el libro de Apocalipsis no termina aquí. El apóstol Juan prosigue y le dice a la iglesia: tengan esperanza, reciban consuelo, porque aunque Satanás y sus secuaces pelearán contra el Cordero y su pueblo, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y esta inconmensurable verdad nos lleva a considerar
nuestro segundo encabezado: la majestad del Cordero. En el Antiguo Testamento, el título Señor de señores y Rey de reyes era usado única y exclusivamente para exaltar a Dios el Padre. Pero aquí Juan se lo atribuye al Cordero. Y esto es así porque Cristo Jesús, el Hijo, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El nombre Rey de Reyes expresa autoridad y soberanía. El nombre Señor de Señores indica poder y majestad. Así que toda nación, todo gobernante y todo pueblo están sujetos a Él. Cualquiera que haga parte del mundo angélico o humano que decida pelear contra el Cordero está frente a una batalla perdida y frente a una destrucción total. Aquel manso y humilde Cordero, angustiado, afligido, que fue llevado al matadero, que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, nos dice Juan que es al mismo tiempo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Este Cordero, que es a la vez león y rey, con su muerte y con su resurrección ya venció a Satanás. Cuando las fuerzas que lidera la serpiente antigua y cuando ellos van y libran la guerra contra el Cordero, están ya condenadas a una derrota aplastante. Y esta no es solamente una profecía, es una garantía de lo que sucederá. Satanás se enfrenta a una batalla perdida y esto es una fuente de consuelo para todos nosotros que de este lado de la eternidad sufrimos el impacto de la persecución. Cuando el Cordero, el Verbo de Dios, quien en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, regrese por segunda vez sobre su caballo blanco, todos los que estuvieron unidos en oposición a él y su pueblo serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta figura del Cordero como un poderoso conquistador es una de las más asombrosas paradojas del libro de Apocalipsis. Pero Juan también nos dice que el Cordero en su victoria no estará solo. Y ese es nuestro último y tercer punto: el pueblo del Cordero. Dice: y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. De manera que el pueblo del Cordero se compone de aquellos que han sido llamados con ese llamamiento interno eficaz que los condujo irresistiblemente a los pies de Cristo para salvación. Se compone de aquellos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y según el puro afecto de su voluntad. Llamados y elegidos que como evidencia externa de tal elección y de tal llamamiento son fieles al Cordero y a su palabra, es decir, su fidelidad a Cristo y a sus preceptos evidencia que son verdaderamente hijos de Dios,
miembros de sus filas y guerreros del Señor. Si bien las fuerzas de Satanás han conseguido apagar muchas vidas del pueblo de Dios que han sido fieles hasta la muerte, la victoria final pertenece a Cristo y a los santos. Mis hermanos, Dios nunca abandonará a su pueblo, y ustedes y yo hacemos parte de su campamento. Aunque Satanás se oponga al avance del evangelio y al crecimiento de la iglesia en todo el mundo, su poder es limitado, y cuando llegue el momento acabará cuando él y todos sus aliados sean arrojados al infierno. Cristo ha conseguido la victoria para su pueblo. Cristo llevará a su pueblo a un estado de bienaventuranza eterna en el que Él será el esposo y ustedes serán la esposa. Allí Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, nosotros aquí en la ciudad no experimentamos persecuciones, podemos vivir nuestra fe en paz, tranquilamente. Amado hermano, las ciudades no están libres de la persecución. Toda la maquinaria anticristiana está operando con violencia en las ciudades a través de ideologías contrarias a los principios bíblicos. Sistemas que se visten de amor, tolerancia, inclusión, respeto, pero que en realidad son movimientos intolerantes que persiguen y buscan aplastar cualquier opinión diferente a la de ellos. Han llevado incluso a la cárcel a los creyentes que se han resistido a consentir las prácticas que promueven, y ni hablar del desprecio de los cristianos en las universidades, por ejemplo, las burlas en los lugares de trabajo. Además, debemos tener en cuenta que la persecución no siempre viene con espada. La seducción de Babilonia es otra de las estrategias del enemigo. La televisión, la música, la moda, las falsas religiones. Todos estos son medios que Satanás usa para distraer y apartar a los hombres de Cristo. Y con esto no estoy diciendo tampoco que no podemos ver ni escuchar absolutamente nada, no, sino que todo lo debemos pasar por el filtro de la Escritura, ya que el mundo nos bombardea permanentemente y procura que naturalicemos, que normalicemos el pecado. El llamado de Apocalipsis para la iglesia es claro y preciso: salid, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y eso tampoco significa que debemos vivir aislados de todas las personas. Significa que debemos separarnos espiritual y moralmente de la mundanalidad del mundo y no participar de sus pecados. Aunque estemos en este mundo, debemos vivir conforme a la palabra de Dios y al testimonio de Cristo, como ciudadanos
del reino de los cielos. Ahora bien, si alguno de los que me escucha no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si no le ha confesado a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida, amigo, el consuelo de Apocalipsis no es para ti. Por el contrario, dice que beberás del vino de la ira de Dios y serás atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero por los siglos de los siglos. En otras palabras, sufrirás el mismo final de Satanás y sus aliados. Todos los que estén ligados a este mundo perecerán con el mundo. No puedes pecar y evitar las consecuencias de tu pecado. Por eso, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiésale como tu Señor y Salvador, pon toda tu confianza en Él, renuncia a tu propia justicia y aférrate a la de Jesús, porque sólo así podrás gozar de la reconciliación con el Padre eterno y en el día final de la victoria del Cordero. Amada iglesia, que en este nuevo año, en este 2022, el Señor nos conceda su gracia para seguir firmes y adelante, sin desmayar y orando con el apóstol Juan: amén, sí, ven Señor Jesús. Oremos. Padre bueno, ¿qué decir después de escucharte hablar? ¿Qué decir después de oír tu voz a través de tu palabra con tan preciosas e inefables verdades? Gracias, Padre bueno, por este consuelo, este aliento y este ánimo que nos das hoy a través de tu bendito Hijo Jesucristo, para continuar peleando esta buena batalla de la fe. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por su muerte en nuestro lugar. Gracias porque pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar. Y además, en tu misericordia, como si ya eso no fuera suficiente, nos concedes la alegría de participar de la victoria del Cordero. Guárdanos del hombre malo, guárdanos del mundo, del pecado, de la tentación, y danos la gracia para soportar las aflicciones que vendrán, la persecución que vendrá, y que en todo siempre mostremos la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que tú nos sustentes, que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos ayude en nuestra debilidad y nos ayude a terminar bien nuestra carrera de este lado de la eternidad. Te lo rogamos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.